sin prisa tampoco, no queremos acabar precipitadamente. Y bueno, parte de la formación y como responsable del curso de diabetes vamos a hacer una síntesis y comentar algunos aspectos que para nosotros son cruciales para mejorar el seguimiento de esta población. Lo primero, comentaros el título, que era gestión de la diabetes. Quisimos apostar por una idea muy clara. Los pacientes que son muy prevalentes, sus patologías, necesitamos tener conceptos de gestión muy claros. Tenemos que abordarlos de forma claramente gestora. No basta ser un buen clínico y tener una serie de ideas claras, terapéuticas o diagnósticas. El número de pacientes es tan importante que nos desborda. Si no hay un seguimiento muy planificado, todos los pacientes crónicos son personas que se pueden planificar sus visitas, vamos a tener resultados muy pobres. Tendréis en la mente siempre los pacientes que mejor lleváis, pero cuando veis el listado global de todos los que son, pues realmente es decepcionante para todos porque cuesta mucho. Vamos, por tanto, a ver algunos aspectos que consideramos pues, que hay que incidir. Uno es la prevalencia de la diabetes y sus complicaciones. Aquí tenéis una imagen muy sencilla de lo que son esos motivos de visita programada que vamos a tener que tener en nuestra gestión como médicos o como enfermeros de atención primaria. Estos son los motivos por los que nos va a venir más la población. Por ser hipertenso, por tener una dislipemia, ahora estamos con el algoritmo y estamos viendo pues, que constantemente tenemos que aplicarlo, o diabetes, ¿de acuerdo? O sea que, estas patologías no van separadas, suelen coincidir en muchos pacientes. Fijaros cómo, esto es una perspectiva longitudinal por edad, cómo ya a partir de los 40 ya empieza a haber pacientes crónicos con alguna patología, pero vemos que a partir de los 55, 60 se produce ese grueso, esa ola de cronicidad donde muchos pacientes van a tener hasta 6 o más patologías. Y es muy importante ese dato porque estamos viendo en Abucasis que colocamos, no lo veis como una crítica, estamos viendo esos datos de forma general, se colocan diagnósticos iniciales, por ejemplo en diabetes sabéis que el estándar es el 250.00, que quiere decir diabetes sin complicaciones, y vemos que pasan los años y esos pacientes van teniendo otras complicaciones, como es enfermedad renal crónica, como es una retinopatía, como es un infarto, y sigue poniendo diabetes sin complicaciones. Y no es ninguna tontería, porque luego cuando hacemos un análisis poblacional y nos acercamos, y es un ejemplo, a la diabetes, nos sale que el grueso de la población no tiene complicaciones, cuando si tenemos que cruzarlo con otros diagnósticos vemos que realmente sí que existe. O, por ejemplo, pues cuántos pacientes en enfermería, cuántos pacientes con diabetes surge la información a través de la libreta de una cifra de hipoglucemia y se queda ahí. Quiero decir, no se traslada a un código CIE9 de hipoglucemia. Si ahora miráramos, hiciéramos un corte en la población con diabetes para preguntar del total de esos casi 400.000 personas con diagnóstico de diabetes en la Comunidad Valenciana tienen hipoglucemia o aguante de hipoglucemias, pues ¿qué nos saldría? Nos saldrían unas cifras realmente bajas, por no decir nulas. Y, en fin, estamos viendo eso, ahora lo comentaré, pues con otros diagnósticos. No hay un infrarregistro general, que no hay que sentirse culpable, simplemente es que a la hora de trabajar hay que caer, hay que revisar. Si nos llega una retinografía que pone que tiene retinopatía leve moderada, pues hay que buscar ese código, hay que cambiar el de diabetes sin complicaciones por diabetes diabetes tipo 2 con complicaciones oftalmológicas y además buscar el de retinopatía diabética. Si es un paciente con el diagnóstico de enfermedad renal crónica, hay que cambiar el de diabetes sin complicaciones por el de con complicaciones renales y además poner el enfermedad. En fin, son cuestiones que no son baladís, no son tontas, porque eso es lo que nos está dando una calidad de registro y luego lo comentaré en detalle, las cifras
de prevalencia registrada son muy pobres. Y no olvidemos que diabetes es de una patología que realmente hay mucho interés por parte vuestra, por parte de los clínicos. Está en torno a un 7% de población registrada, población adulta. Está muy bien, pero bueno, sabéis que las cifras, ahora lo veremos, son superiores, siempre han sido superiores. Pero fijaros un dato, la misma prevalencia que diabetes, prácticamente la misma, es la de EPOC, y en cambio el registro de EPOC es 3 veces menos que el de diabetes. EPOC está en un 2,5%, registro claramente muy bajo. Bueno, la evolución natural de la diabetes, ¿cuál es? Pues nos encontramos esto. La diabetes es el punto final, el punto rojo, yo siempre digo, esa es la tarjeta roja, de una población que inicia normalmente su deambular en el recorrido cardiovascular con algún factor de riesgo aislado, como es la dislipemia o la presión arterial o ser fumador, y que en un momento clave pues se incorpora una conjunción de esos factores centrados todos ellos por la obesidad abdominal, y eso hace que bajo el concepto de síndrome metabólico tengamos ya ahí una primera alerta. No es lo mismo un paciente a nivel de cardiovascular, no es lo mismo un paciente que tiene algún factor de riesgo, que tiene una conjunción de factores de riesgo dominados por la obesidad abdominal, ese perímetro de cintura, que lógicamente al final ser diabético. Son 3 escalones diferentes de avanzar hacia la enfermedad cardiovascular. Lógicamente la diabetes aparece más tardíamente, aunque estamos registrando ahora que cada vez aparece en gente más joven. Se habla de conceptos epidémicos. Fijaros lo que nos están diciendo los expertos, que sufrimos oleadas epidémicas de determinadas patologías. Se habla de obesidad de forma epidémica, se habla de diabetes de forma epidémica, se habla de hipertensión y se habla de enfermedad renal crónica, con una serie de implicaciones en morbilidad y mortalidad cardiovascular, que las estamos viendo todos los días, porque estamos viendo cómo ese paciente que es diabético, además es hipertenso, además es obeso y además, si pasa años de evolución, tiene una enfermedad renal crónica y avanza hacia la diálisis, etcétera, etcétera. Hace poco hicimos una jornada de insuficiencia renal y abordamos el tema de la diabetes y, lógicamente, pues hay una población muy importante, en torno a un 30%, que tiene enfermedad renal crónica siendo diabético. Esta es una imagen que tenemos que visualizar en nuestra población adulta. Cuando tienen algo de riesgo, son personas que van a compartir, como veis ahí, pues una serie de variables: ser obeso en el centro, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, y va a haber como una especie de patrón de alteración metabólica, principalmente a la parte estructural, que va a dominar en todos estos pacientes. Esto va a ser una especie de ficha común que van a sufrir, que tenemos que identificar, que buscar y que intentar mejorar y corregir. Estos son datos de la población valenciana y esta imagen me parece muy, muy clarividente. Pensad en vuestro cupo. Tendréis entre 1.500 y 2.000 adultos, tendréis en torno entre 180 y 200 personas con diabetes. Fijaros lo que nos dice esta imagen de la Comunidad Valenciana, que más de la mitad tiene sobrepeso u obesidad. O sea que solo un 35% estaría en el rango de normopeso. Pensad ahora, y yo os invito a que lo hagáis a partir de mañana ya, mirad cuántos pacientes no tienen el IMC registrado de forma reciente y luego, en base a ese IMC, mirad cuántos pacientes no figura en código diagnóstico ni sobrepeso ni obesidad. Porque estamos hablando de tener el 60 y tantos % registrado en nuestro cupo, porque no vais a tener una población muy diferente de la de al lado. Y luego, si lo trasladamos al ámbito cardiometabólico, fijaros cómo tenemos la mitad prácticamente. Desde el punto de vista glucémico, tenemos un 14% de personas con diabetes. Hemos dicho que en la Comunidad Valenciana tenemos registrado el 7 y pico, no llegamos al 8%, o sea que nos falta población, casi la mitad por registrar. Son pacientes que están en vuestro entorno, en vuestros listados como asignados a vosotros, pero que no figura el código diagnóstico de diabetes, aunque sea el de sin complicaciones.
Y fijaros cómo el resto pues son las distintas formas de medir una prediabetes que tenéis que vigilar. Y fijaros que es mucha población. Estamos hablando de un 40% de gente que o bien ha tenido un diagnóstico con sobrecarga, pero básicamente con una glucemia basal alterada, repetida en el tiempo y confirmada entre 100 y 125. Son pacientes que los tenéis que buscar porque son muchos y por eso hay que pedir mucha glucemia. Me insisten los jefes de laboratorio en que no pidamos glicadas a la población no diabética. Yo estoy de acuerdo, es decir, que con la glucemia deberíamos funcionar. La glicada es para valorar un mejor control en las personas con diabetes y ahí sí que os insto a que pidáis más glicadas. Os voy a dar una cifra que además reciente porque la valoré en 2011 en la Comunidad Valenciana y se mantiene. ¿Sabéis cuál es la media de petición de glicada por paciente y año? Pensad en vuestros pacientes, porque es una media de la Comunidad Valenciana. Todos estamos ahí. 0,9. No llegamos a una glicada por paciente y año. Eso quiere decir que muchos pacientes con diabetes nuestros, su glicada, y miradlo y veréis cómo, no quiero tampoco sonrojaros, pero nos ocurre a todos, vemos que hace más de un año de la última glicada. Por lo menos registrada en Abucasis. Ya sé que luego está lo de la intranet, de que va por otra vía al laboratorio del hospital, pero bueno, hay que pasarla, alguien tiene que pasarla y somos nosotros. Esos pacientes, por ejemplo en Cataluña, que han publicado un dato reciente, están en 1,7. Casi piden de forma estandarizada y protocolizada 2 glicadas por paciente diabético al año. Nosotros no llegamos a una. Y es una lucha que llevo yo personal desde hace mucho tiempo porque ya me acerqué a esos datos pues por 2010 y seguimos ahí. Seguimos ahí. Nos salía entonces un 60% de gente con diabetes que no tenía glicada ese año, el que hicimos el corte. Por tanto, y es fundamental, porque al pedir más glicadas se quita inercia y se avanza en el mejor control. También sabéis que los datos de control, de buen control, no son buenos. Estamos en un 28% de gente con buen control. Tendría que ser mucho más alto, estar en torno al 50%. Yo creo que parte de esa mala noticia es ese porcentaje de población que no tiene su glicada incorporada a Abucasis. Este es un estudio que ha publicado recientemente, se ha publicado en España, lo ha hecho el grupo de la red GEDAPS y nos informa de cómo está la relación en España entre control de la diabetes y factores de riesgo cardiovasculares. Es un estudio muy bonito, está muy bien, es muy sólido y aunque podemos discrepar de algún dato, pues nos debe servir de inspiración, ¿no? Fijaros cómo el dato de buen control, pacientes todos con diabetes, fijaros cómo la glicada tienen un 56% bien controlados, cómo la presión arterial es de un 64%. El LDL, por ejemplo, es lo más fácil del mundo, del mundo cardiovascular. Conseguir unas cifras de LDL por debajo de 130 es relativamente fácil. Es titular bien una estatina y que la cumpla y que se la tome. La mitad tienen sobrepeso, obesidad, la otra mitad no. Y, lógicamente, es recurrente que los diabéticos no suelen ser grandes fumadores, son grandes comedores, ¿no? Entonces, pues bueno, son una población, digamos, más libre de tabaco. Aquí veis las complicaciones tardías que han detectado. Fijaros, un 6% de retinopatía diabética, que es una cifra baja realmente. Se estima entre el torno al 20 al 40% de la población con diabetes según cómo evolucione. Os voy a dar una cifra de esas que nos preocupan. ¿Sabéis cuál es la prevalencia registrada en Abucasis de retinopatía diabética? Un 1,5. 1,5. Es decir, hay que ponerse las pilas y a codificar y a pedir retinografías, que para eso tenemos más o menos retinógrafos todos. Y se ha hecho un esfuerzo de llevar esos retinógrafos a atención primaria. La prevalencia de enfermedad renal está en torno al 20%, de albuminuria, de micro o macroalbuminuria en torno también al 20 y tantos %, se acerca más a la realidad, que es el 27%. Y bueno, son datos, como os digo, este estudio me parece a mí sólido. Esto es otro estudio, el de CODE, que nos dice, fijaros, aquí quiero hacer otra reflexión, que es la medición de perfiles, la medición de la glucemia postprandial. Fijaros, si veis, esto es mortalidad cardiovascular. A mayor glucemia basal, en ayunas, va aumentando, pero no hay grandes diferencias en la mortalidad. Pero fijaros
si lo que aumenta, o sea, a mayor aumento de la glucemia postprandial, sí que aumenta mucho esa mortalidad cardiovascular. Por tanto, es importante que cuando veamos dos cifras, glucemia en ayunas y glicada, y una de las dos está alterada, normalmente la glicada, tenemos que pensar que detrás hay una glucemia postprandial y tenemos que pedirla, buscarla, detectarla y tratarla. Aquí veis un esquema que sería un algoritmo muy sencillo de entender, ¿no? La hiperglucemia sostenida en el tiempo es la que está dañando a esas complicaciones, esas alteraciones tisulares y metabólicas en los pacientes con diabetes. Fijaros, si lo que domina es una mala glicada, vamos a tener principalmente una microangiopatía, haciendo un esquema, y si lo que dominan son picos postprandiales, tendremos que esa toxicidad se traduce en macroangiopatía. Aquí tendríamos pues, lo que es retinopatía, nefropatía, etcétera. El tema de la enfermedad renal crónica tenéis que estar muy vigilantes. Ahora daré datos de otro estudio nacional recientemente publicado, hace unos muy poquito, y fijaros cómo la mortalidad cardiovascular y total en nuestros pacientes con diabetes cambia en función de esa albuminuria. Por tanto, nosotros vamos a tener un 30% de pacientes con algo de esto y un 70% libres de daño renal. Pero ese 30% tenemos que tenerlos bien diagnosticados y, lógicamente, muy pendientes de ello. Esto es una propuesta que se nos ha hecho a nivel internacional de cómo encajar, porque vamos a encontrarnos en la práctica clínica con dos mediciones de posible daño renal, ¿no? El filtrado glomerular y la albuminuria. Y se trata, nosotros, por ejemplo, en el clínico pues, de Valencia tenemos hace tiempo ya un perfil que es cardiovascular, que incluye todas esas variables y otras muchas más, todas las que tienen relación con el ámbito cardiovascular, perfil lipídico, glucemia, etcétera, etcétera. La glicada no, la pedimos aparte. Bueno, de lo que se trata es de conjugar ambas valoraciones para estratificar a nuestros pacientes. Los pacientes con diabetes no va a estar ninguno verde prácticamente, van a estar por aquí. Bueno, sí que va a haber verdes, por supuesto, pero vamos a ver muchos pacientes que su filtrado empieza a caer y que su albuminuria empieza a aumentar. Y eso es aleatorio. En muchos pacientes vamos a ver que lo que tienen alterado es el filtrado y en otros va a ser la albuminuria y en algunos va a coincidir o no. Muy poco porcentaje. La mayoría vamos a tener por aquí. ¿Qué nos dice esta imagen? Pues que nuestra medición, nuestro seguimiento de esos pacientes con diabetes y posible daño renal tiene que ir incrementándose en el tiempo, pasando luego lo veremos, de una vez al año a pues 4 más en función del riesgo que vaya cubriendo. Este es el estudio que os comentaba, el PERCEDIME-2, que es un estudio muy reciente, veis que es de 2013, y hace lo que aconsejan estas tablas. En población con diabetes de toda España, conjugar lo que sería la prevalencia de o bien filtrado glomerular por debajo de 60 o bien excreción urinaria de albúmina por encima de 30. Y sale pues esta foto que nos dice que hay un 28% de población con diabetes y alguna de esas dos variables de daño renal y lo demás es conjunción. La reflexión que tenemos que tener es que mucha gente puede tener un filtrado normal y en cambio tener microalbuminuria o proteinuria y a la inversa. Gente que pueda tener una albuminuria en marcha, que eso lo vemos mucho en los diabéticos, y en cambio su filtrado está todavía normal. Obviamente hay unas variables que pesan de forma determinante, vamos a ver cuáles son. Una, la edad. A mayor edad, lógicamente, mayor daño renal en personas con diabetes. Aquí lo veis claramente. Una muy importante es la glicada. Se nos está dando un mensaje muy equívoco en relación al buen control. Se nos dice que por debajo de 7 es mucho pedir, que mejor por debajo de 8. Fijaros, estos pacientes que son diabéticos, que van desde no tener enfermedad renal crónica a estar en diálisis, una de las variables que los diferencia de forma significativa es pasar de 7,2 de glicada a 7,9. Luego sí que es importante ese buen control. Y ahora veremos luego en qué pacientes hay que ser muy enérgicos en el tratamiento, pero está claro que la glicada sostenida con 7 y pico o más es muy importante para trasladar daño renal. Fijaros en el dato de hipertensión. La hipertensión es la pieza casi obligada para el daño renal, en personas con diabetes y en cualquier persona que sufra daño renal. Fijaros que aquí los que no tienen nada de daño renal, el 70% de esos diabéticos eran hipertensos. Fijaros cuando llega
un daño renal ya, digamos, muy grave, el 100%. Luego, el ir apareciendo hipertensión y, lógicamente, no controlándose es determinante en que esos pacientes con diabetes acaben con enfermedad renal crónica. Aquí vemos cómo la edad se multiplica el riesgo por mucho cuando ya es a partir de los 70 años. Por sexo también hay un mayor riesgo, no es mucho más alto, pero es un 30% mayor. La sistólica por encima de 150 también añade más riesgo renal, como os comentaba. Y fijaros, la duración de la diabetes no. ¿Eso qué quiere decir? Que lo importante no es los años de evolución de la diabetes, sino el mal control, la glicada de esos años. No es lo mismo ser 10 años diabético con glicadas bien controladas que ser 5 años diabético con glicadas muy alteradas. El daño, la repercusión va a ser muy diferente. Por lo tanto, hay que vigilar muy claramente esas glicadas. Insisto, intentad que eso es protocolizarlo, es coger un listado y proponerse con el listado en la mano de diabéticos, es decir, voy a darles la vuelta 2 veces al año o una vuelta cada 6 meses. Esto sería la recomendación que nos hacen estos expertos en enfermedad renal crónica de petición de filtrado y o albuminuria, extracción urinaria de albúmina, en función del riesgo. ¿Veis? Si están con riesgo leve o libres de riesgo, una vez al año, mínimo. Si ya van teniendo riesgo moderado, 2, grave 3 y 4 más, que serían esos pacientes que están pues, con el nefrólogo ya, que es lo que hace el nefrólogo, pedirles estas 2 pruebas de forma muy exhaustiva. Retinopatía diabética. Nuestra población, los cupos que tenéis, esos 150 o más diabéticos, el 70% van a estar fuera de la gráfica, no van a tener ningún problema retinopático. Pero el resto sí, van a ser así. Pues muchos van a tener una retinopatía leve, que es el verde, y otros moderado o grave. O proliferativa. ¿Cuál es la diferencia? La evolución en años. Insisto, yo creo que cuando hablamos de evolución en años, además hay que medir la evolución del mal control. Y ahora os daré alguna imagen de cómo suele evolucionar ese mal control. Control metabólico. Bueno, aquí tenéis datos, metaanálisis de que realmente la diabetes se traduce, ¿no? Que explica complicaciones, añade complicaciones cardiovasculares. Fijaros, infarto, ictus. Hace poco, acaba de salir, hace unos días, una publicación muy importante que hay que leer con calma, que nos dice que los cambios, la intervención de estilos de vida no modifica complicaciones cardiovasculares, o sea, en personas con diabetes. Hay que leerlo con calma, es un estudio con 15.000 personas, pero bueno, vamos a leerlo con calma. Lo que está claro es que nosotros tenemos que hacer, la población con diabetes tenemos que tener muy clara que esos 150 o 200 personas que tenemos con diabetes, enfermería más todavía, estamos hablando de cupos médicos, enfermería va a tener pues posiblemente hacia los 300. No es una población homogénea, no podemos abordarlos con el mismo kit de intervención educativa o de control. Son poblaciones que son muy diferentes, muy heterogéneas. No es lo mismo una diabetes recién diagnosticada que un paciente que lleva 15 años. No es lo mismo llevar años y años de glicada alterada que no llevarlo. No es lo mismo tener ya complicaciones en masa que no tenerlas. Por tanto, el objetivo de la glicada va a tener que ser diferente. Pero es importante que les pidamos esas glicadas mínimo 2 al año. Fijaros esta imagen. El 64% de las personas con diabetes tienen la glicada por encima de 7,2. Y el 10% lo tienen totalmente inaceptable, por encima del 10. Por tanto, esperemos que pronto, y ahora con lo de los algoritmos, pues lo estamos pidiendo, Abucasis nos ofrezca un listado de sus pacientes diabéticos, que ya lo hace, pero con una glicada al lado, para que podamos ver, estratificar con quién empezamos a intervenir y a quién lo dejamos para más tarde, porque va bien. Sabéis que la diabetes es una enfermedad crónica que conlleva mucha medicación, mucha vigilancia, y en torno a ella hay 2 elementos de gestión muy determinantes. El incumplimiento por parte de los pacientes de ese tratamiento, porque son gente más bien mayor, que de repente les queremos poner. No olvidéis que el patrón es personas obesas, porque no sé si lo sabéis, el índice de masa corporal medio de las personas con diabetes en España es de 29,9, luego son obesos, no regateemos.
son personas con otros factores de riesgo y, lógicamente, pues son personas que, por la edad, de repente, cuando tras muchas décadas de no cuidarse, les pedimos casi un máster de excelencia. Fijaros el incumplimiento. El incumplimiento es de la mitad, es decir, de esos 200, por redondear, pacientes que tenéis con diabetes, la mitad, pero así, la mitad no se toman bien la medicación. ¿Y dónde vemos más fluctuaciones? Pues más fluctuaciones se ve, esta es la parte de antihipoglucemiantes, cuanto más pastillas. Cuantas más pastillas, eso tenemos que tenerlo muy claro, cuantas más pastillas toman, más incumplidores son, porque lógicamente llega un momento en que ya no controlan las de la mañana, las del mediodía, las de la noche, las estatinas, los antihipertensivos, etcétera. Fijaros cómo el cumplimiento mejora cuando insulinizamos, baja de un 50 a un 20 y tantos %. Es muy importante que esa idea la tengamos clara. La insulinización adhiere más al paciente a un tratamiento. Bueno, esto es parte de lo mismo, no os lo quiero comentar. Fijaros, esta imagen para mí es muy gráfica. Podrá no ajustarse o sí a lo que hacemos en la práctica clínica habitual. Pero fijaros, esta es la evolución estándar tipo de una persona con diabetes. Se tarda 8,2 años de media en insulinizarlo. Se tarda 2 años y medio en iniciarle, como somos tan intensivos en eso de que haga dieta y ejercicio, que hay que hacerla, pues se tarda 2 años y pico en dar el primer fármaco, pero es que se da cuando tiene una glicada de 8,6. Y así, cada escalón terapéutico, un fármaco, 2 fármacos, lo hacemos de una media de 2 años de media y con glicadas en torno a 9. Y eso es una foto, no es un estudio español, pero yo creo que tranquilamente podíamos suscribirlo. Y simplemente esto lo que nos dice es una cosa, es que es muy complejo manejar la diabetes, son muchos pacientes los que tenemos, vamos a tener cada vez más y tenemos que tener pues simplemente una herramienta que es la glicada que pidiéndola de forma más frecuente nos va diciendo que este paciente se nos está quedando un poco dormido, ¿no? Que es la inercia. Estos son datos que ya salieron en Abucasis, donde nos decía que del conjunto de personas que tenían diabetes o que tenían una glucemia elevada, pues había solo un 44% bien controlado. Y eso es una cifra, estos 2011 es una cifra realmente, pues, bueno, se puede mejorar. Pero fijaros, también nos decía que había un conjunto de población con glucemias elevadas que no tenían diagnóstico de diabetes en Abucasis. Luego hay que estar muy alertas a cuando pidamos esas cifras de glucemia en una analítica normal, sea anual o cada 2 años en personas que no son diabéticas, pues estemos pendientes de trasladarlo o bien a glucemia basal alterada o bien a diabetes en cuanto tengan 2 cifras. Es un tópico eso de que los pacientes muchas veces regatean, no, yo no tengo diabetes, tengo un poco de no sé qué. Bueno, pues eso ya sé que es un tópico, pero hay que hablarles con mucha claridad. Usted es diabético y se lo pongo. Yo a las personas que peso en la consulta, pues les digo, usted tiene obesidad, no les digo está gordito, tiene obesidad. Y les explico por qué y les marco un objetivo. Y si salen de obesidad o sobrepeso, cambio el diagnóstico y les digo, mire, usted ya no es obeso, ahora tiene sobrepeso, está mejorando. En fin, son cosas que tenemos que trabajar. Esta es la imagen que nos salía robot en 2011 de cómo es nuestra consulta. Fijaros cómo estos son registros de hipertensos con dislipemia y con diabetes. Fijaros lo que era en 2007 un cupo medio. Teníamos como unas 60 personas con diabetes registrada. Lógicamente hemos evolucionado y en 2011, hace año y medio, teníamos pues 100 poco. Como hemos dicho, nuestro rango está casi en 200. Luego, esto va bien, pero quizás debería ir más hacia arriba, ¿no? Y bueno, no es crítica, simplemente es que como manejamos los datos nos salen y nos preocupan y os los trasladamos. Aquí estamos todos en el mismo barco y como decíamos al principio, los que estéis aquí sois los que lo estáis haciendo mejor, son los más motivados para registrar mejor y trabajar mejor, pero bueno, los datos son los que son. Objetivos de control de la diabetes, pues bueno, claramente general el objetivo de por debajo de 7 la glicada, pero hay que buscar 2 grandes grupos. Los que deben tenerla cercana a 6 o por debajo de 6,5, que son los pacientes más jóvenes, los menos evolucionados, los que tienen menos complicaciones. Y, por supuesto, lo contrario, la gente muy mayor, con ya experiencias de hipoglucemias, con complicaciones, con escasa esperanza de vida, pues hay que
No abandonarlos ni mucho menos, pero sí pues tener una visión más, un objetivo menos estricto. Estos son una imagen que nos traslada rápidamente, pues eso, que busquemos rangos de ser estricto o no en la glicada en función de lo que el paciente nos vaya trayendo a la consulta. Si nos trae mucha edad, muchas dificultades de movilidad, de cumplimiento, pues bueno, le pedimos menos. Y al contrario, ¿no? La población menos adherida a nosotros, que la más joven, es la que hay que buscar, estar encima y exigirles ser más estrictos. ¿Cómo podemos abordar la diabetes? Bueno, pues ahora que hemos estado en la mesa esta de los algoritmos, que realmente fue un desastre, la de diabetes, pues simplemente deciros que lo que va a dominar es este algoritmo, ¿no? Bueno, esto es la evolución natural de la diabetes, la paso, que sepáis que, bueno, subrayar la importancia de la prediabetes. No nos cansamos, ahora estamos haciendo un estudio nacional de prediabetes. De verdad, buscad los prediabéticos, que son muchísimos, e intentad que no pasen a diabetes. Estos son los escalones terapéuticos que hay. Y todos estos escalones tenemos que abordarlos. Esto es el modelo de cronicidad. El modelo de cronicidad nos aporta una luz añadida para entender que todos nuestros pacientes con diabetes no son iguales. Vamos a tener pacientes con diabetes, la gran mayoría, que van a funcionar muy bien con autogestión, con apoyarles la autogestión. O sea, es el ejemplo de la bicicleta. Yo te enseño a ir en bicicleta y tú pedaleas a partir de ahora. Te voy a estar ahí apoyando hasta que sepas ir en bicicleta, pero ya no voy contigo detrás, cogiéndote como un niño, ¿no? Eso, enfermería lo tiene muy claro, y el 70% son esas personas que van a ir con su metformina o con algún fármaco más y a caminar, a perder peso y a trasladar estilos de vida sanos a su vida. Luego habrá un grupo importante también, pero menos, que son la labor que tiene que hacer enfermería, porque el eje de este modelo de cronicidad es enfermería, es gestión de la enfermedad. Son gente que están en riesgo, claro, de entrar en complicaciones crónicas, una retinopatía, una nefropatía, y tienen que recibir, pie diabético, etcétera, tienen que recibir ya mensajes más trabajados, más específicos, más dirigidos ya a una prevención de complicaciones muy clara. Y luego tenemos en la pirámide los pacientes más costosos para el sistema. Se consume el 40% del total del sistema sanitario, ese 5%, son pacientes de alta complejidad. Son pacientes que en diabetes vemos menos, pero son los que están entrando constantemente al hospital, bien por urgencias, bien por ingresos, y que requieren una enfermería especializada en ellos, pegada a ellos, porque el objetivo de esta actuación sobre estos pacientes es que distanciemos, que retrasemos su ingreso hospitalario. Y, lógicamente, la prevención y promoción en población general sobre el riesgo de diabetes. Este es el algoritmo que ya estamos trabajando como consolidado, que maneja unas variables para todos los fármacos de forma muy común, la eficacia, efectos adversos y precio. Básicamente es eso, eficacia, efectos adversos y costes. Lógicamente, la estrella es la metformina, ya no se pone ningún filtro para nada, metformina a todos los pacientes con diabetes, porque todos tienen algún problema de resistencia a la insulina. Es la más barata, nadie la cuestiona. Luego salvo que no lo toleren, ¿qué añadimos? Pues veis que en el segundo escalón ya se puede añadir cualquier cosa, y lo que queréis añadir depende de vosotros, por precio, por eficacia o por efectos adversos. Podéis tiraros a evitar hipoglucemias, podéis tiraros para hacer un tratamiento más coste efectivo o simplemente buscar una mayor eficacia sumando dos fármacos de efectos complementarios. Como veis, en el segundo escalón no olvidéis que ya aparece la insulina basal, y en el tercer escalón la insulina basal ya está muy presente, porque al final lo que queda es esa metformina junto con la insulina basal. En atención primaria tenemos que ya tener muy claro algoritmos de evolución de la insulina basal a una basal plus o a un bolo basal. Tenemos que, esto ya con la ayuda del endocrino, pero esto no es un tema de trasladarlo al endocrino. En primaria tenemos que saber abordar con insulinas lentas y rápidas a estos pacientes que van evolucionando mal en su diabetes. El tema de registro ya lo he comentado, la importancia de verdad de que podamos poner cada etiqueta
de lo que va teniendo ese paciente con diabetes en su devenir, porque son muchas etiquetas y hay que actualizarlas. Este es un estudio que publicamos hace año y pico en Avances en Diabetología, que simplemente lo que hicimos fue determinar 60 variables relacionadas con la diabetes y ver cómo estaban los registros, ya que tenemos un Estado o un país con 17 autonomías, pues teníamos la hipótesis de que en cada una se hacía una cosa diferente y efectivamente en la imagen que veis es esta, ¿no? Esas 60 variables, salvo Navarra, que casi las tienen todas puestas, y seguido de Aragón y Asturias, fijaros dónde están, en el norte, pues el resto se va diluyendo. Está claro que esto va cambiando con mucha rapidez, pero es importante que veáis esa variabilidad. Es muy difícil ahora, por ejemplo, agregar bases de datos de distintas comunidades. ¿Por qué? Porque no estamos registrando lo mismo. La imagen que tenemos de la diabetes en España, como veis, no puede ser homogénea. La Comunidad Valenciana no está mal, porque Abucasis es una buena herramienta, aunque nos dé la lata casi todos los días, pero está agregando mucha información. Lo que le falta es que tenga soltura en devolvernos a nosotros, los profesionales, esa información. Nos faltan más datos de nuestros pacientes, pero al poder agregarlo, fijaros, por ejemplo, pues una comunidad que está por la mitad, que es Madrid. Madrid tiene un sistema muy malo porque es muy barato, entonces funciona muy bien a nivel de centro de salud porque rueda muy bien, pero no agrega. Entonces, si un paciente se cambia de área de salud, se desconecta, se borra todo, se le imprime la historia y se le dice, lleve a su nuevo médico, dele esto y que vuelva a ponerlo en su centro. A nivel de centro no les molesta, pero a nivel agregado no hay datos. Hay muy pocos datos. Hay una especie de nube que tienen que acceder, muy complicada, y bueno, los compañeros que tenemos en Madrid nos trasladan la imagen de que realmente no ven información agregada. Y eso sería un poco por conjugando variables, pues lo que serían estos en 2011, no lo olvidéis, pues los tres, el ranking, ¿no? Comunidades que registran mejor la diabetes, que la registran en segundo lugar y que la registran mal. Lógicamente, estas comunidades pues tienen sistemas de información muy, muy malos para el registro en general. No olvidéis que cuando se diseña una historia clínica informática, desgraciadamente no se plantean cómo debe estar la diabetes. Se plantean cosas generales y luego la diabetes o el infarto o lo que sea, la hipertensión, pues están bien o están mal. De hecho, habéis visto que nosotros tenemos esa política de hojas de seguimiento que vamos incorporando y que habría que darles una actualización a todas. Por ejemplo, hemos pedido, como os he dicho antes, que diabetes forma parte de una hoja única con cardiovascular. Pero en estos momentos, si no vais a la de diabetes, hay 5 o 6 variables que nunca vais a registrarlas. Y eso se pierde para siempre. Luego, no hay más remedio. Yo entiendo, pero cuando digo, yo la diabetes ni la miro, en un paciente con diabetes, pues hombre, no sé, algo malo es, ¿no? Y bueno, finalmente que sepáis que todos los cursos que hacemos aquí son un telón de fondo para hacer estudios de investigación y, por tanto, con el diabetes vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Escarbal, ver el impacto del curso en vosotros, ver el impacto de vosotros en vuestros pacientes y, bueno, pues ir siguiendo cómo esos pacientes evolucionan en el tiempo, porque, bueno, pues esto lo paso rápidamente, es una variable clave, la población con diabetes. El futuro que nos vamos a encontrar son personas con esa complejidad cardiometabólica, obesidad, etcétera. Y bueno, pues es bueno que nos vayamos ya poniendo las pilas en cómo abordarlos adecuadamente y nada más. Estamos ya en la recta final. Ahora hablaré si queréis. Estamos ya en la recta final. Simplemente nos falta, por parte de Carlos Sanchís, la actualización de las guías de hipertensión europeas que acaban de ser expuestas en Milán.